7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 16 y verso 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Estuvo solo el apóstol Pablo. Todos los habían abandonado. Pero déjeme decir una cosa, que el apóstol Pablo tenía su mirada en Dios. Y la pregunta hacia nosotros es, ¿dónde está nuestra mirada? ¿La tenemos en el hombre o la tenemos en Dios? Aún en los momentos más difíciles, el apóstol Pablo se gozaba. Recordamos cuando estuvo preso, que lo habían maltratado. Hechos capítulo 17 no lo dice, 16, perdón. No lo dice la historia. Estuvo preso, lo habían maltratado. Y aún así tenía su mirada en Dios. Dice que a la medianoche, Pablo y Silas, orando, dice, cantaban a Dios. Y los presos aún los estaban escuchando. Ese sí es un gran siervo de Dios. Porque no le importó la dificultad en que estaba él. No le importó cómo era su situación en esos momentos. Siempre tenía puesta su mirada en Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de animarnos con este gran ejemplo del apóstol Pablo, de poner nuestra mirada también en Dios. Segundamente, debemos de poner nuestra mirada en Dios, porque Él tiene todo poder. Cuando en ocasiones al ser humano le es imposible, para Dios no es nada imposible, porque Él tiene todo poder, todo dominio, y solamente nos corresponde a nosotros confiar en Él. Isaías capítulo 40 y versículo 10. El libro de Isaías capítulo 40. El libro de Isaías capítulo 40 y versículo 10. He aquí, Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Entonces, ¿tiene poder Dios o no, hermanos? Otra de las cosas por que debemos de mirar a Dios es eso, porque Él tiene todo poder. Dios siempre ha demostrado su poder desde la creación del mundo. Isaías capítulo 40 y versículo 28 nos lo dice. Isaías 40 y versículo 28, que dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien, ¿qué dice? No hay quien lo alcance. Entonces, vemos claramente, hermanos, que es un Dios todopoderoso, que Dios no se fatiga, no se cansa. Dios no es un hombre que pierde su poder y su fuerza. En cambio, el ser humano tiene eso, en cansarse, se fatiga, su fuerza se le va,
Pero algo importante, que no tiene el poder, porque Dios solamente lo tiene. Cuando sacó al pueblo de Israel, demostró su gran poder. Hace una semana atrás estuvimos viendo ese tema. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, tenían las opciones: regresar para atrás y seguir en la esclavitud, irse por el desierto y tal vez morir. Pero tenían otra opción, que era seguir adelante hacia la salvación. Vemos ahí el gran poder de Dios cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 37. El libro de Deuteronomio capítulo 4 y versículo 37. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a tu descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. En las manos de Dios está el poder. Lo vemos aquí cuando lo sacó a ellos de Egipto. En Él está todo el poder y no hay nadie más poderoso que Dios. Primera carta a Crónicas, capítulo 29, versículo 12, y la segunda carta a Crónicas, capítulo 29 y versículo 13. Por eso el salmista cantaba del gran poder de Dios. Salmos, capítulo 59. El libro de los Salmos, capítulo 59. Salmos, capítulo 59 y versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Vemos entonces claramente que el salmista cantaba, alababa a Dios y decía de su gran poder que tenía, y tiene y tendrá por toda la eternidad. Salmos capítulo 62 y versículo 11. Salmos capítulo 62 y versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmos capítulo 147 y versículo 5. El libro de los Salmos capítulo 147 y ahora el versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es, dice, es infinito. Entonces, hermanos, David ya había visto y probado el poder de Dios. Nosotros podemos probarlo y verlo también cuando nos ha socorrido, cuando Él ha estado con nosotros, cuando hemos estado enfermos. Vemos su gran poder, vemos su misericordia, pero sobre todo, vemos su gran poder con que nos amó. De Dios es el poder. Mateo capítulo 6 y versículo 13. Debemos de estar al pendiente y prestar atención a ese gran poder de Dios
y no descuidarlo. Temer al que tiene el poder de echar el alma y el cuerpo, dice la palabra de Dios, en el infierno. Mateo capítulo 10 y versículo 28. Miremos entonces, hermanos, a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, porque de Él es el poder. ¿Por qué más debemos de mirar a Dios? Debemos de mirar a Dios porque Él es nuestro protector. Isaías capítulo 40 y versículo 11. El libro de Isaías capítulo 40 y versículo 11. Como pastor apacentará a su rebaño, en sus brazos llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vemos aquí al Señor como un pastor. Recuerden, un pastor de ovejas ve y procura que no le pase nada a aquellas ovejas que está cuidando. Porque viene de repente el lobo, el coyote, cualquier clase de animal y se la lleva. Dice que aún el pastor da su vida por sus ovejas. Cristo dio la vida de Él por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros y así poder nosotros tener el perdón de pecados, para así poder obtener la vida eterna. Pero sobre todo, Él dio su vida por nosotros para mostrarnos cuán grande amor tuvo con nosotros. Dios nos cuida y nos protege, por eso debemos que echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Vayamos a la primera carta a Pedro capítulo 5. La primera carta a Pedro capítulo 5 y versículo 7. La primera carta a Pedro capítulo 5 y versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En ocasiones el ser humano, en vez de ir a Dios, vamos con otra persona. Vamos con un amigo, vamos con un familiar. Y en ocasiones, hermanos, ese amigo, ese familiar, no puede ayudarle. Y el único que puede ayudarte es Dios. Siempre va a estar ahí protegiéndonos. Siempre va a estar ahí para socorrernos. No importa en qué problema, qué dificultad estés. Dios siempre va a estar presente para protegerte. ¿No somos nosotros más valiosos que ella? Nosotros somos más valiosos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 y versículo 26. Dios siempre ha tenido cuidado para sus hijos fieles. Él siempre le da su protección. Él nos cuida con su ternura, con su amor. Y nunca nos hace ningún daño. Pero en vez de que nosotros vayamos a Él y que Él sea nuestro protector, lo dejamos a un lado. Lo hacemos siempre a un lado, en vez de dejar que entre en nuestros corazones. ¿Por qué debemos de mirar a Dios? Porque Él conoce todo de nosotros. En ocasiones tratamos nosotros
de esconder lo que hemos hecho.